mi Padre en quien he confiado, y como hijo voy a ti en esta hora, Señor. Padre, pidiéndote que tú ilumines nuestra mente, Señor, nuestros corazones, nos des el entendimiento, Padre, para recibir esta revelación, para recibir, Dios mío, tu palabra, para que podamos en esta hora, Dios mío, escudriñar las Escrituras, Padre, porque nosotros creemos que en ellos, en las Escrituras, Señor, está la vida, Dios mío. Porque el Verbo fue desde el principio y el Verbo se hizo carne, Señor. Y ese Verbo sabemos que era Jesucristo. Padre, y queremos aprender más, queremos acercarnos más a ti, queremos, Dios mío, estar cada día preparados, Señor, en estas cosas tan grandes. Prepáranos, Señor, y santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Padre, que cada uno de nosotros en esta hora se lleve una porción de esta bendición, que nos llevemos, Dios mío, esta bendición y la podamos poner en práctica donde quiera que vayamos. Que de día y de noche podamos meditar y sacar tiempo para meditar en tu palabra, Señor. Porque hay grandes cosas y grandes misterios, Dios mío, que tú las has ocultado para los grandes sabios y los entendidos y las has revelado a nosotros, los pequeñitos, Dios mío. Usa mi vida en esta hora. Padre, me entrego en tus manos, sabiendo y reconociendo que nada soy sin ti, Señor, pero que en tus manos puedo ser un instrumento útil, Padre. Ayúdame, Dios mío, a poder, Dios mío, dar a conocer, Padre, este libro de las revelaciones, Padre, que tú primeramente nos has dado a conocer, Señor, que es el amor de Cristo Jesús. Y por amor, Señor, nos advierte antes de tiempo, antes que pasen las cosas, para que estemos apercibidos y preparados. Señor amado, bendícenos más y más, y te pedimos que tú seas en medio de nosotros, que tú hables, Señor, a nuestros corazones a través de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Oh, gloria a tu nombre para siempre, mi Dios eterno. Aleluya. Bueno, amados, vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Vamos a empezar diciendo algunas cosas que son bastante importantes y que nosotros debemos de conocer. Primeramente, el libro de Apocalipsis está enfocado netamente para darnos a conocer lo que ha de acontecer a futuro. Es un libro profético. Es un libro en donde se le fue revelado al apóstol Juan, y no por coincidencia fue revelado a ese hombre que tenía ese nombre. Todo tiene una concordancia en la Biblia, todo encaja perfectamente. Desde el tiempo de los profetas se viene hablando de un Mesías, y cuando vino el Mesías a esta tierra, muchas profecías se cumplieron, y muchas profecías hablan también que va a venir un reino y posará sobre esta tierra. Y eso lo podemos encontrar más descriptivo en el libro del Apocalipsis, el libro de las revelaciones. Ahora, para poder recibir esta bendición, es necesario obedecer a Dios. Es necesario que nosotros obedezcamos a nuestro Señor. ¿Y por qué es esto? Acompáñenme a leer aquí en el versículo 1, en donde dice: la revelación de Jesucristo. O sea, Él nos está dando a conocer a Jesucristo. Pero ¿quién nos está dando a conocer a Jesucristo? Dios, el Padre. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Ven? Dios mismo le dio a Jesucristo esta revelación. Pero ¿qué es lo que le dio a Jesucristo? La revelación del reino. Por eso que cuando vino Jesucristo a esta tierra, ¿cuál fue su mensaje? Arrepentíos y convertíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la gran revelación que Dios le dio a Jesucristo. Por eso que Él vino a predicar a esta tierra aquello. Esa es la gran revelación, que el reino de los cielos se ha acercado, que la gracia de Dios se ha acercado a nosotros. Y miren, continuamos leyendo. Para manifestar, ¿qué cosa? A sus siervos, para manifestar no a todo el mundo, esto es, a sus siervos,
las cosas que deben de suceder pronto. Volvamos atrás un momento y vamos a hacer énfasis en algunas palabras que nosotros debemos entender. Por ejemplo, revelación. La palabra revelación viene del griego apocalipsis, y apocalipsis se traduce como manifestación. Cuando a alguien se le manifiesta o se le muestra o se le revela algún tipo de cosa, recibe ¿qué cosa? Entendimiento, recibe un aprendizaje, recibe una exhortación cuando se nos es revelado algo nuevo a nuestras vidas. Y en este libro lo que encontramos es que nuestro Señor Jesucristo se nos revela tal como Él es, un Dios de misericordia, un Dios divino de autoridad, un Dios que en su mano tiene todo controlado y que nos manifiesta de antemano lo que ha de acontecer en esta tierra. Pero fíjense bien aquí, Dios le dio a Jesucristo esta revelación para que fuera mostrada hacia nosotros. ¿A quiénes? Sus siervos. Y como dije anteriormente, para recibir esta bendición de la revelación de Cristo, es necesario ser un siervo, es necesario ser un discípulo, un seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas personas tienen temor o dicen, bueno, ¿para qué voy a yo estudiar el libro de las revelaciones, el libro del Apocalipsis? Ese libro es muy confuso, no lo entiendo, no hallo crecimiento en él, porque más que nada la gente busca una palabra de aliento en la Biblia, y eso lo podemos ver en muchas casas, en muchas familias, en donde cuando entramos tienen el libro de los Salmos abierto, esperando que eso los proteja, pero no, amados. La protección nuestra, la verdadera protección está en Cristo, depositando nuestra fe en Cristo. Cuando Cristo Jesús... Perdón, se me activó el celular. Cuando Cristo Jesús llega a nuestras vidas y nos lava con su sangre, Él ya nos compra. El Señor compra a un siervo y nosotros ya le debemos nuestra vida, nuestra servidumbre, todo nuestro ser pertenece a Él. Ahora, cuando hay un siervo sirviendo a un Señor y el siervo le agrada servir al Señor, eso lo podemos encontrar en el libro de Éxodo cuando se hacen leyes para los siervos. Dice, cuando el amo quiere hacer libre al siervo y éste no quiere irse de la casa del amo, se le aportilla una pasada, una aguja en la oreja, en la dindel de la puerta, y ese siervo estará siempre con su Señor. Ahora, eso mismo nos revela Jesucristo, que nos hará a nosotros sus siervos, pero no en la oreja, sino en la frente, que pondrá el nombre de nuestro Dios y la ciudad de nuestro Dios y el número de nuestro Dios. Pero cuando ya venga el reino a esta tierra, ahora estamos marcados y comprados y tenemos, ¿qué cosa? La promesa. ¿Y cómo sabemos que tenemos esa promesa? A través del Espíritu Santo. Ese es el sello que hoy tenemos en nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios es el sello que a nosotros nos marca como siervo de Dios. Y cuando Él venga y vuelva como Él prometió, todo aquel que tenga el sello del Espíritu será tomado. Y eso es muy importante recalcar. Entonces, esto es lo que nos manifiesta nuestro Señor Jesucristo como siervos. Nos dice, siervos, pasará esto en la tierra, así que estén atentos, estén velando, porque no vendrá un tiempo mejor al que estamos viviendo, sino tiempos peores vendrán. Y en Mateo 23 lo podemos ver como Él hace semejanza y hace memoria de los días de Noé. Y ahí nos muestra el Señor que como en los días de Noé serán los días del Hijo del Hombre, o sea que estarán los hombres dándose en casamiento, estarán los hombres en fiestas, en borracheras, y hoy en día ocurre exactamente lo mismo, pero ya no será juzgada la tierra por agua, sino por el fuego de Dios. Ahora avancemos más en la Escritura. Vamos a la mitad del versículo 1.
para manifestar a sus siervos las cosas de han de suceder pronto. Aquí también voy a hacer una mención muy importante. Esto lo podemos encontrar mucho en el libro de los Salmos, en el libro de los profetas, que Dios también a ellos le manifestó a través del Espíritu Santo las cosas que iban a acontecer en el fin de los tiempos. Me pregunto yo ahora, ¿acaso todos aquellos profetas les fue dada una revelación aparte? Claro que no. Toda la Biblia debe haber sido inspirada por el Espíritu Santo, y al haber sido inspirada por el Espíritu Santo, tiene una concordancia total. Ni un profeta puede decir otra cosa, porque o si no, moriría. Un ejemplo claro de eso, por ejemplo, lo vemos en Ananías y Zafira. Ellos le mintieron al Espíritu Santo y murieron. Si un profeta hubiera mentido con lo que hubiera dicho, habría muerto. Su ministerio habría acabado, se habría perdido. Por ende, Dios escogía hombres de integridad para poder llevar a cabo su propósito. Y el propósito de muchos de esos hombres fue muchas veces advertir a Israel que vendría juicio. Advertir antes de tiempo al siervo, a sus siervos, a su pueblo escogido, que vendría un mal sobre ellos, que se arrepintiesen y se convirtiesen de sus malos caminos. Muchos mensajes fueron así. Y Jesucristo no vino a predicar algo distinto, sino que vino a afirmar lo que los profetas habían dicho hace mucho tiempo atrás. Es por eso que también esto habla mucho de que debemos nosotros de conocer qué es lo que profetizaron los profetas. Ahora, ¿qué es la palabra profecía? La palabra profecía viene del griego profetía, particularmente una predicción a la predicación de eventos del futuro que incluyen declaraciones, exhortaciones o advertencias dichas por profetas que hablaban bajo una influencia divina, y nosotros sabemos que es la influencia del Espíritu Santo. Ahora nosotros sabemos que para Dios, Dios no tiene tiempo. El tiempo para Dios no existe. Nosotros que somos seres finitos necesitamos tener una medida de espacio o tiempo para calcular una época. Pero para Dios no hay tiempo. Dios vive en un tiempo kairos. Nosotros somos seres cronológicos. Entonces, sabiendo esto, Dios dijo, cuando hayan pasado 2 días, desierto como el alba, que yo vendré. Entonces, esos 2 días, y en el libro de los Salmos lo podemos encontrar, que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces podemos sacar concordancia, podemos sacar conclusiones de que Dios es un Dios que no tiene tiempo. Y es un Dios que no necesita tiempo, porque Él es infinito, Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, y nosotros quizás nos cuesta mucho comprenderlo. Y vamos a seguir leyendo para comprender más esto. Y Él declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora, el nombre de Juan también tiene un propósito para esto, porque toda la Biblia tiene una concordancia total. Nada quedó al azar, nada quedó escrito por si acaso, no. Toda la Biblia es influenciada por el Espíritu Santo. Ahora, el nombre Juan, amados, tiene un significado muy particular. Traducido, el nombre Juan en hebreo es Johanán, que su primer significado de 2 significa Dios de gracia, o también aquel que ruega a Dios por gracia. Mire qué lindo esto. Entonces, dándole a manifestar Dios por medio de Jesucristo, por medio de su ángel, la revelación de la gracia divina de Dios para con nosotros, de la misericordia de Dios que nos advierte de antemano las cosas que han de venir sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es lo lindo que hay en este libro, que Dios nos advierte y nos dice en muchas ocasiones que si no nos arrepentimos de nuestro mal, padeceremos y
de verdad que la pasaremos mal, porque el tiempo que viene es un tiempo de aflicción, es un tiempo de prueba para probar a los moradores de toda la tierra. Bendito sea nuestro Señor, Dios nos libre de ver su juicio. Ahora pasamos al versículo 2. Mire qué dice: que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Nosotros sabemos que Juan estuvo con Jesucristo y era el amado de Jesucristo, quien se recostaba en su regazo, en su pecho. Mire qué lindo lo que el Señor Jesucristo le permitió a este siervo hacer, recostarse en el pecho del Maestro. Qué lindo. Me da una envidia sana. Y él mismo ha dado testimonio de la palabra de Dios. Juan mismo dio testimonio de la palabra, pero ¿a qué se refiere con este testimonio que Juan da? La palabra testimonio en griego se refiere a marturia y podemos traducirla en latín como mártir. Ahora, sabiendo esto, un mártir evidencia o presenta algún tipo de causa o es testigo de alguna causa. Y yo les hago una pregunta ahora. ¿Nosotros somos testigos? ¿Nosotros hemos testificado? ¿Nosotros hemos sido martirizados por la causa de Cristo, por el Evangelio de Cristo, como Juan, como Pedro, como los apóstoles, que ellos tenían la autoridad para decir: yo testigo fiel de qué cosa? Del Señor Jesucristo y su santo Evangelio? Amados, nos falta mucho para poder decir esas palabras, porque nada hemos testificado de Cristo. Ahora, por gracia y misericordia, cuando somos nuevas criaturas en Él, testificamos un nuevo nacimiento. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo Jesús, porque Él es el testimonio vivo que nosotros debemos de guardar. Ahora, sabiendo esto, Juan también testificó de Cristo estando encerrado en la isla de Patmos, donde se le fue dada esta revelación a través del ángel. Todas las cosas que vio Juan aquí tienen un significado, que lo veremos, si Dios nos lo permite, más adelante en la continuidad de este estudio. Y me refiero a que hay que entender primeramente a los profetas del Antiguo Testamento. El libro de Daniel, el libro de Malaquías, de Ezequiel, de Isaías, libros que nos aportan mucha riqueza en cuanto a significado de temas, significados de teología, significados que nos pueden aportar más riqueza para comprender esta profecía. Porque como lo dije, hay mucha gente que no estudia el libro del Apocalipsis porque le teme o no lo entiende a la perfección, y es por lo mismo, porque no estudió con anterioridad lo que dicen los profetas en el Antiguo Testamento, porque el mismo que le dio la revelación a Juan en la isla de Patmos, también se la dio a aquel Elías, a aquel Isaías, a aquel Jeremías, a aquel Malaquías, a todos aquellos profetas. Dios le dio la revelación a través del Espíritu Santo. Por eso que para Dios no hay tiempo. Para Dios, desde que creó a Adán y hasta el día de hoy, ha pasado tan solo unos días, un segundo. No hay tiempo para Dios, y eso es lo que a veces a nosotros nos cuesta entender. Por eso que Él dice: el tiempo está cerca, a las puertas está el Señor. Ya queda poco tiempo para que Cristo venga nuevamente a buscarnos. Y debemos de apercibirnos en estos temas tan importantes, la revelación de Jesucristo que le dio el Padre para que por medio de los profetas y de la profecía podamos nosotros escapar del juicio que viene a esta tierra. Bendito sea Dios, porque este es el plan divino de Dios: salvarnos del juicio, salvarnos de la muerte eterna que vino por el pecado del hombre. Gracias, Señor, que somos salvos en ti. Versículo 3 dice: bienaventurado el que lee. Oiga, qué lindo estas palabras. Bienaventurado el que lee.
Ahora yo me pregunto, ¿acaso yo estoy leyendo conforme Dios quiere que lea? ¿Y qué quiere decir esto? Que yo solamente busco palabras que me alienten. Yo solamente estoy buscando palabras que me digan, sí, estás bien, Dios te ama, Dios te da paz, pero estamos leyendo a profundidad, escudriñando las escrituras como Cristo nos dijo que hiciéramos. Muchas veces nos conformamos con lo que sabemos o con lo que oímos, pero no indagamos para ver si es que lo que escuchamos o lo que estamos leyendo es verídico o tiene verdad en su contenido. Y eso es un mal que hoy en día se ha erradicado en las iglesias, el conformismo. Pero mire lo que aquí nos dice la Escritura. Bienaventurado el que lee. Si sigamos leyendo, dice, y los que oyen las palabras de esta profecía. Hagamos una breve pausa aquí y veamos esta palabra bienaventurado, que en el griego original es makairos, una suprema bendición o una suprema felicidad. Es un deseo que se le da al prójimo, una bienaventuranza. O sea, yo te deseo la mayor de las felicidades, yo te deseo la mayor de las bendiciones. Entonces, para poder adquirir esta palabra en nuestras vidas y que vea reflejada en nosotros, aquí se nos revela el secreto, que leamos y que oigamos. Más adelante en el libro de Apocalipsis, cuando nuestro Señor Jesucristo le habla a Juan y a las iglesias que están repartidas en Asia, ¿y qué es lo que termina diciendo siempre? El que tiene oídos, oiga. ¿Qué cosa? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, es el Espíritu Santo, en fin de cuentas, quien habla a la iglesia. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros, en la iglesia de Cristo. Él es quien nos guía. Él es quien abre nuestro entendimiento para poder comprender estas cosas. Y es por eso que, como dije en un principio, como está escrito, Dios ocultó esto a los sabios y a los entendidos y la reveló. ¿A quién? A nosotros, a los pequeñitos. Por eso que Jesucristo nosotros nos veía como pequeñitos, como niños, porque Él siendo todo Dios, 100% Dios, 100% hombre, vino a revelarnos, vino a darnos a conocer el plan de Dios, vino a advertirnos de que si no obedecemos a Dios, de que si no velamos, si no guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones, pasaremos por el juicio de Dios, el día grande del Señor, del Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Y yo no quiero estar en ese día, porque será un día en donde Dios juzgará al hombre por sus obras. Y Jesucristo dijo que Él no vino a juzgar al mundo, pero Dios le ha dado toda autoridad, todo poder se le ha sido dado a Él. ¿Para qué? Para que un día juzgue como el Padre se sienta ahora en el trono a juzgar. ¡Qué tremendo! Y todos seremos juzgados. Nadie se va a escapar. Pero démosle gloria a Dios porque nuestro juicio será para galardonarnos de recompensa. ¿Por qué cosa? Por haber sido buenos siervos. Por eso que nuestro Señor nos revela de antemano para que escapemos del juicio de condenación y podamos presentarnos en el juicio de el galardón. Gloria a Dios, porque yo quiero estar en ese juicio, en ese tribunal de Cristo en donde se nos recompensará por nuestras obras, por nuestra obediencia, por nuestro trabajo. Así que les animo, amados, a que sigamos redoblando esfuerzos, trabajando en la obra, trabajando en la viña, sembrando la semilla. Sigamos leyendo aquí el versículo 3. Y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca.
Ahora vamos a volver a la parte en donde le pusimos pausa, al Dios que no tiene tiempo. Aquí hace referencia a que el tiempo está cerca. ¿De qué cosa quiere hablarnos aquí? Específicamente está hablando del juicio de Dios, porque el tiempo del juicio de Dios está cerca. Eso es lo que siempre se habla, el día del Dios Todopoderoso, el día del juicio, el día en el que Dios probará a los moradores de la tierra. Ese es el tiempo del cual se está hablando en este libro, porque el tiempo está cerca. Amados, si hoy en día nuestro Señor Jesucristo nos preguntare, ¿tú estás preparado para salir al encuentro mío? Para salir al encuentro en las nubes. Yo creo que la mayoría le diría que sí, Señor, yo estoy listo, estoy preparado. Pero a Dios nada se le puede ocultar porque Él no ve lo que ve el hombre. Él escudriña el interior del corazón. Él está completamente enterado de todo lo que hacemos. Ahora, el tiempo está cerca y esto se lo reveló el ángel a Juan. Y en la escritura dice que ni siquiera Jesucristo mismo sabía cuándo iba a ser el día en que regresaría a esta tierra, sino solamente el Padre que está en los cielos sabe el día y la hora. Entonces, ¿qué estamos esperando, amados? ¿Qué es lo que esperamos para no estudiar las Escrituras, para no conocer mejor al Señor? ¿Qué estamos esperando para no trabajarle con mayor ganas a lo que es la viña que nuestro Señor Jesucristo, mirad, la siega está lista, falta solamente obreros. Pedid a Dios de la mies que mande obreros a trabajar, porque la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Ahora como obreros, como los pocos obreros que somos, debemos de trabajar el doble. Debemos de trabajar, amados, para que cuando venga nuestro Señor nos halle haciendo eso, nos halle trabajando, nos halle velando. Y se me viene a la mente lo de las vírgenes prudentes y las insensatas. Amado, debemos estar ahora, en este tiempo, como dice aquí la palabra, velando, porque el tiempo está cerca y si no nos apercibimos ahora, pasaremos la gran tribulación, la gran prueba que viene a la tierra por el gran pecado que hay en el hombre, amados. Así que la bienaventuranza es para sus siervos. La mayor de las felicidades nos desea nuestro Señor Jesucristo. Y esa felicidad viene si somos obedientes. Y es por eso que quiero recalcar en eso. Porque la iglesia hoy en día solo se ha beneficiado de la palabra de Dios en recibir la bendición, pero muy pocos se han dedicado en practicarla y vivirla. ¿Y a qué me refiero con esto? En vivir en santidad, en entregarle a Dios la devoción de alabanza que Él se merece. Hoy en día, amados, muchas iglesias han ocupado la palabra de Dios para solamente ganar miembros, ganar dinero, y eso me entristece mucho, y me imagino que a un verdadero discípulo y siervo del Señor también, alguien que esté velando, alguien que esté anhelando la venida del Señor, cuando oye esta noticia entristece en el corazón. ¿Por qué? Porque el celo de Dios está en nosotros. Y todas las cosas que se hagan y que perjudiquen el Evangelio y el nombre de nuestro Señor debe dolernos, porque eso quiere decir que el Espíritu de Dios está en nosotros y que nos constriñe el Espíritu al ver cómo hoy en día la iglesia no se está preparando, no está leyendo la profecía, no está oyendo la profecía.
Y eso es lo que nuestro Señor nos habla en esta hora, que leamos, que oigamos la profecía verdadera. Y no es necesario acudir a un profeta para que le profetice, no. Yo creo en la profecía, pero más que en eso, en el don de la profecía que es dado por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la profeta mayor. Aquí encontramos toda la profecía, aquí encontramos toda la verdad. Debemos escudriñar la Escritura, amados. Debemos de leer, debemos de buscar el consejo sabio, porque esa es la revelación que Jesucristo quiere darnos, como dice en el versículo 1. La revelación, o sea que Cristo nos quiere mostrar lo que Él vio del Padre, porque como dijo Él mismo cuando estuvo aquí en la tierra, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que estaba en el cielo. Amados, y sabiendo esto, en otra ocasión Él dijo, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Yo vengo a decirle lo que he oído del Padre. Mire qué lindo esto. Y esto es lo que nos viene a revelar, a mostrar, a advertir, a anunciar nuestro Señor, de que nos preparemos, de que estemos el día de hoy con nuestra lámpara con aceite extra. ¿Y qué hace referencia a esto? A que estemos llenos de la presencia del Señor, a que estemos llenos de la gracia de Dios. Y si le falta gracia en este día, acuda al trono de la gracia de Dios, que es abundante para todo aquel que en él cree y que le pide. El que busca halla, el que llama se le abre. Amados, sabiendo esto, debemos nosotros de buscar, debemos de tocar la puerta, debemos nosotros de hacer tales cosas que son agradables para Dios. Ahora, nuestro hermano Juan, cuando estaba en esta isla, amados, preso por el Evangelio, era un hombre que no se durmió. ¿Y a qué me refiero con esto? A que era un hombre que velaba, que ayunaba, que oraba. ¿Por qué? Porque sabía que su Señor, sabía que el Señor Jesucristo prontamente iba a volver. Y han pasado 2022 años y aún no ha vuelto nuestro Señor. Pero nosotros somos, y yo lo siento en mi corazón, amados, la generación que verá a nuestro Señor, que volará con Él, porque ya todo está cumplido, amados, y eso lo veremos, si Dios lo permite, las próximas semanas. Más adelante, todas las señales están cumplidas. Todo está listo, todo está preparado, todo ha acontecido ya. Solamente Dios nos está dando un tiempo de gracia. ¿Y cómo acontece esto? Ustedes me preguntarán. Bueno, nuestro Señor Jesucristo nos dice en el libro de Mateo, cuando Él maldijo a la higuera, y después dijo, y esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca, y de cierto como el alba será la venida del Hijo del Hombre, haciendo referencia a que Israel es la higuera, y hoy en día ha reverdecido la higuera, y la generación que vio el reverdecimiento de la higuera no pasará hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Ahí le dejo algo curioso para que lo puedan escudriñar también en sus casas y lo busquen. Es muy lindo esa parábola de la higuera. Y ahora, amados, con esto vamos a concluir ya el estudio de hoy. Debemos de guardar nuestro testimonio para recibir la bienaventuranza de Dios. Y para guardar el testimonio debemos de padecer. Escuche bien esto. Padecer como buen soldado ¿de quién? De Jesucristo. Jehová de los ejércitos busca soldados que se añadan a sus filas. Y Pablo dijo, debemos nosotros de padecer pruebas, tribulaciones, tristezas. ¿Por qué? Porque Jesucristo se glorifica en nuestra debilidad. Cada vez que nosotros nos encontramos en algún tipo de situación, amados, en que no veamos salida,
Si acudimos a Él, Él se glorifica y muestra su bondad para con nosotros. Él nos saca adelante de esa prueba. Y eso es lo que Él quiere hacer en esta hora. ¿Y por qué? Porque Él nos advierte de antemano de que si le somos fiel a Él, Él nos librará de la hora de la prueba, de la ira de Dios que caerá en esta tierra. Amados, este fue ya el primer estudio del capítulo 1, versículo 1 hasta el 3 del libro del Apocalipsis. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Bien, hermanos, estaba escuchando el estudio de nuestro hermano Eliseo y le damos gracias a Dios porque Dios nos habla todavía, Dios nos está hablando a nosotros. Estamos en el tiempo de la gracia, como decía nuestro hermano, y el libro de Apocalipsis nos enseña muchas cosas maravillosas que muchos no quieren leer porque no se atreven o porque no le dan el tiempo. Pero qué hermoso es saber que el Apocalipsis fue escrito para estos últimos tiempos que estamos viviendo y para que la iglesia se entere de que Cristo viene ya y que las señales que se están cumpliendo, como decía nuestro hermano Jeremías, son señales que son poderosas, señales que nos advierten que nuestro Señor viene ya por nosotros. Y como decía nuestro hermano cuando daba el estudio, el cristiano no debe poner su mirada en las cosas terrenales en estos tiempos, sino en las cosas celestiales, sabiendo que nuestra vida es pasajera, somos peregrinos en esta tierra, hermano, y esta fe algún día, hermano, nos llevará al cielo. Así que orando los unos por los otros y pidiendo a Dios sabiduría del cielo para entender las cosas maravillosas que nuestro Dios tiene escrito en su palabra. Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanita Karina, hermana Andrea, hermano Jeremías, Dios les bendiga también. Así que Dios nos manifestó esto a sus siervos, a sus siervas, amados. Esto no es para todo el mundo, es para sus siervos, para sus hijos. Esto es lo más lindo de todo, porque Él no quiere que nosotros nos perdamos, no quiere que nosotros nos apartemos de Él. Y mire aquí lo que dicen, y con esto ya termino. Estas cosas deben suceder pronto. Y esta palabra pronto es una palabra que nos dice que cuando ocurra, pasará rápidamente. Pronto, pronto acontecerá esto, porque el tiempo está cerca, amados. Tiempo de dos grandes cosas, de la venida del Señor y del juicio que viene sobre esta tierra. Nuestro Señor nos advierte en Mateo 24-23 de todo lo que ha de acontecer antes de que ocurran estas cosas. Y todo ya ha acontecido, amados. Todo ha acontecido. Por eso que ahora, en el tiempo de gracia que estamos viviendo, debemos de velar, porque Cristo viene, como decía nuestra hermana, y como sabemos, Cristo viene. Y eso debemos de gritarle hoy al mundo, amados. Y ese es el mensaje final de todo el Evangelio, de que Cristo viene, y termina el libro de Apocalipsis diciendo así: ven pronto, Señor Jesús. La iglesia y el Espíritu dicen: ven, Señor Jesús. Y un siervo, una sierva no tiene ese anhelo en el corazón, ore, ayune y busque para volver a la gracia de Dios, porque está lejos. Ese es el anhelo que todo siervo y sierva debemos tener, que venga pronto nuestro Señor Jesucristo y nos libre de la hora de la prueba. Cierre su ojo, amado. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu poderoso nombre, que mis labios no son dignos de pronunciar. Señor amado, venga a nosotros prontamente tu reino de misericordia y de gracia, Señor, que necesitamos tanto en nuestra vida. Dios mío, porque somos hombres y mujeres, Dios mío, que dependemos de ti, dependemos de tu amor, dependemos de tu fuerza, Señor, porque sin ti desmayamos, sin ti caemos, sin ti, Señor, entramos a la religiosidad, pero en Cristo hay vida y vida abundante, Señor. Gracias te damos, Dios mío, porque de lo más vil nos escogiste, de lo más menospreciado nos rescataste, Señor, y hoy en día podemos estar en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Padre mío, no siendo merecedores de ninguna cosa,
tú, Señor, te ha placido a nosotros, danos el reino. Es por eso que Cristo nos dice, no temáis manada pequeña, porque a Dios le ha placido daros el reino. Oh, gracias, Señor. Danos siempre de este pan, danos siempre de este alimento sólido, Padre, para que crezcamos en sabiduría y en temor de tu nombre. Señor, que ninguna cosa nos aparte de ti, cimiéntanos en tu palabra, cimiéntanos en la roca, que podamos crecer, Dios mío, como un miembro firme en el cuerpo de Cristo, Señor. Padre, perdona nuestras ofensas, perdona, Dios mío, las faltas que hayamos cometido. Señor, queremos en esta hora comprar ese oro refinado, que nuestros ojos sean limpiados con colirio y vestirnos con las vestiduras blancas, Señor amado. Oh bendito Dios, ayúdanos a permanecer firmes, ayúdanos a santificarnos cada día más, a practicar más la justicia y apártanos del mal, Señor. Apártanos de toda maldad, de toda obra de la carne, del sentir de la carne que es muerte, mi Señor, porque queremos a ti solamente agradar, queremos a ti solamente, Señor, demostrar nuestro testimonio de vida que va juntamente de la mano de Cristo Jesús, porque ya no vivimos nosotros, sino Cristo Jesús vive en nosotros, Padre mío, y nuestra cruz la tomamos cada día y te seguimos, y seguimos a nuestro Maestro por donde Él anduvo. Padre, pero necesitamos de tu fuerza. Necesitamos que en estas cosas tú abras nuestro entendimiento, Señor, y nuestra mente, y nos llenes de la sabiduría que viene de lo alto, esa que estuvo contigo desde el principio, desde antes de la fundación del tiempo. La sabiduría estuvo, Señor, ahí contigo. Oh, bendito Dios, y esa sabiduría necesitamos, ese espíritu de sabiduría, Padre. Llénanos cada día más de unción, de sabiduría, de inteligencia, de gracia, de virtud, de elocuencia. Pon palabras en nuestra boca que sean, Dios mío, dulces al oír del prójimo, que sean como ese alimento, Padre, para el necesitado, para el apartado, para el que está, Dios mío, en necesidad. Señor, que podamos ser útiles en tus manos como siervos que quieren hacer lo que su Señor les dice. Padre, muchas gracias por esta palabra que nos exhortas el día de hoy. Gracias, Señor, por usar mi vida. Yo te agradezco de verdad mucho, Señor. Oh Padre de la gloria, bendícenos cada día más, cada semana, en donde quiera que vayamos, Señor, esta palabra quede, Dios mío, en nuestra mente y en nuestro corazón para meditar en ella, para agradecerte que todo lo hiciste, para revelarnos de antemano las cosas grandes que harás, Señor, mi Dios. Pero tú haces división entre Egipto e Israel, y los juicios tocarán a Egipto, pero a tu pueblo tú lo guardarás en lo mejor, Señor. Gracias yo te doy porque soy de tu pueblo y junto a mis hermanos estaremos guardados, Dios mío, en tu granero, como el trigo fértil, Señor. Poderoso eres tú, mi Dios. Gracias, Padre. Hay mucho agradecimiento en mi corazón. Bendice a mi hermana Karina, bendice a mi hermana Andrea, a mi hermano Jeremías, a mi hermana María y a todos los que vean este video, Padre, y este grupo de guerreros, Señor, de guerreros de Cristo, sea bendecido a través de los estudios y las predicaciones y las alabanzas, porque todo lo glorioso, Señor, viene de ti. Todo lo que hagamos, Señor, mi Dios, lleve gloria a tu nombre. Todo lo que procuremos, Señor, en nuestros labios, sea a ti llevar la gloria, Padre. Esa es nuestra intención, Señor, agradarte, presentarnos como obreros que no tienen de qué avergonzarse, Dios mío, delante de ti, sino que trabajar arduamente ahora, porque solo un poco de tiempo, Señor, pero esta poca tribulación no se compara a la gloria venidera que prontamente vendrá. Padre, gracias por tu palabra y pido tu bendición y te entrego todo en tus manos, creyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que Él nos bendecirá y obrará a favor nuestro. Amén. Vamos a primeramente a continuar un poco hablando de donde habíamos quedado en el estudio pasado. En Libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Habíamos llegado hasta el 3, en donde el Señor nos muestra quién es Él a través de esta revelación. Nos muestra lo que nos ha de revelar. Nos muestra que Él se nos revela a través de su palabra y que nos ha de revelar a través de Juan todas las cosas que han de suceder. Una de las cosas importantes que vimos es que nos revela
que Cristo mismo se nos fue revelado con un propósito. Y ese propósito es algo que nosotros debemos tener en claro, que es el propósito del reino. El propósito de que Dios va a establecer aquí en la tierra ese reino. Y eso es lo que vamos a ver en los versículos siguientes. Así que acompáñenme ahí al libro de las Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 1, verso 4. Y dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. ¿Qué más dice? Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora, ¿qué podemos notar cuando Juan escribe este versículo? Hace referencia al número 7. El número 7, ¿qué quiere decir en la escritura? Quiere decir una plenitud. El 7 es la perfección, es la plenitud de Dios. Y esto hace referencia a la iglesia que compró Cristo, que están en toda Asia. En ese tiempo las iglesias se habían repartido y habían en cada iglesia ciertos comportamientos. Más adelante los veremos cuáles son esos comportamientos, cuáles son esas iglesias y tipos de iglesias que hacen mención en este libro. ¿Por qué? Porque cada iglesia hace referencia a un tipo de creyente, a un tipo de persona, o también hace referencia y se puede tomar de estas dos formas, porque eso es lo lindo de la palabra, que no hay una forma específica de poder ver la escritura, sino hay varias formas que nosotros podemos involucrar a el autor a lo que nos quiere contar en esta hora. Y es que es un tipo de iglesia, un tipo de persona, o un tiempo que la iglesia vivió. Y eso es lo lindo de esto, que si es un tiempo o un tipo de iglesia, un tipo de creyente, nadie está en lo certero, en lo seguro, nadie puede decir esto es, sino que podemos sacar nuestras conclusiones y podemos de las dos interpretaciones, o quizá haya más, poder rescatar lo mejor, poder con eso formar algo, un creyente sólido, un creyente con menos defectos posible para agradar a nuestro Dios. Y aquí sigue diciendo: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Ahora, cuando hace referencia a esto Juan, y lo habíamos dicho en el estudio anterior, que Juan rescata ciertos versículos del Antiguo Testamento, de los profetas, para poder darle riqueza a la escritura de la revelación. Y aquí podemos ver que hace referencia al libro de Isaías en el capítulo 44, cuando se refiere a Dios como el yo soy el primero y yo soy el postrero. Nosotros sabemos que nuestro Dios no tiene tiempo, ni principio de días, ni final. Entonces Juan quiere también rescatar esto, y lo hace muy frecuentemente, y lo veremos más adelante, que él rescata de los textos antiguos ciertos párrafos o ciertas interpretaciones que añaden esta riqueza para poder darnos a revelar de que el Dios que estuvo con los profetas también está con él y está con nosotros. Es por eso que nos dice: el que era, el que es y el que ha de venir, haciéndonos referencia a que el que estuvo con los profetas es el que está conmigo y es el que estará con ustedes. Gloria a Dios. Los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora aquí de nuevo el número 7 se hace presente. Delante del trono de Dios están los 7 espíritus, la plenitud de la iglesia. En el verso 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel,
el primogénito de los muertos. Y aquí vamos a entrar ya en una profundidad, así que pongan mucha atención. Hay muchas formas en las que nos podemos referir a Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro Mesías. Nos podemos referir a Él como nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Nos podemos referir a Él de muchas formas, pero en el libro del Apocalipsis lo revela a nosotros como ¿quién? Como el primogénito de los muertos. O sea, es decir, que Él nos ha dado la victoria a nosotros. El primogénito siempre es asociado con la victoria. En las Escrituras, esto podemos decir que Él le da la victoria a aquellos que están muertos. ¿Y cómo puede hacerse esto? ¿Cómo es esto posible? Aquí podemos ver que no solamente es llamado el primogénito de los muertos, sino que también es llamado como el soberano de los reyes de la tierra o el exaltado sobre todos. Y figura el hecho de que él gobierna sobre todas las cosas. Eso es lo que hace un rey, eso es lo que hace alguien que es soberano de todas las cosas. Acompáñame aquí. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, o sea, el que le da la victoria a los muertos, y esto lo veremos más adelante, y el soberano de los reyes de la tierra. Ahora, esto nos hace preguntarnos, ¿en verdad quiero que nuestro Señor Jesucristo gobierne sobre nuestra vida? ¿Es mi pasión en verdad someterme a su gobierno? Si no nos sometemos a ese gobierno, si no nos sometemos a esa autoridad, somos rebeldes ante Dios. Y vamos a ver en este libro del Apocalipsis que Dios trae juicio y castiga contra aquellos que se rebelan contra su voluntad, contra aquellos que se rebelan contra su autoridad y su reinado. Y aquí hay algo más que podemos notar sobre el versículo 5. Aquí dice que Él nos amó, ¿cierto? Aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mire, qué hermoso esto. Ahora, si vamos a someternos a alguien, si vamos a obedecer a alguien, ¿no sería preferible que este gobernante o este rey a quien nosotros sometamos nuestra lealtad y nuestra servicialidad nos ame? Claro que sí. Y esto es lo que quiere decirnos Juan a través de esta escritura, de que cuando nos sometemos a este soberano, a este rey de reyes, tenemos que someternos con amor. Ese amor que Él nos mostró lavándonos y limpiándonos con sangre. Porque no necesitamos un rey tan solo de palabras, sino un rey que demuestre con hechos. Y eso es exactamente lo que la Escritura nos quiere revelar. Que sepamos el extremo del amor que nuestro Señor Jesucristo nos amó. Un amor tan grande, tan extremo. Y nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mire qué hermoso esto. Cuando hablamos de un amor que lava nuestro pecado, estamos hablando de qué cosa, de un acto supremo de amor. Y es por eso que es tan lindo esto, porque podemos nosotros en esta hora tener un rey, un gobernante que gobierne nuestra vida, un Señor supremo que sabemos que nos ama y que nos lava de nuestros pecados con su sangre. Mire, qué lindo esto. Ahora, cuando hablamos de un amor que lava nuestros pecados, estamos hablando del acto supremo, ¿cierto? Y recordemos que la sangre es mencionada aquí. ¿Y cuál es el propósito de la sangre en las Escrituras? La Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, amados,
¿Qué hizo el Mesías? Él se dio por completo. Él dio su ser entero. Y porque todo lo que Él dio, lo hizo por amor. Porque todo lo bueno está arraigado en el amor. Y recordemos que esa palabra bíblica, amor, en el nuevo pacto es sinónimo de dar, ¿cierto? Entonces, nuestro Señor Jesús nos amó, se dio a sí mismo por amor a nosotros y con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Para engendrar ese cambio en nuestras vidas, ese cambio en que somos libertados del pecado, nos convertimos en su posición adquirida por precio. A través de eso podemos nosotros obtener la vida, podemos obtener la victoria. Y aquí vamos nuevamente de la primogenitura. Y volvemos a hablar de la victoria en nuestras vidas. Y notemos aquí la magnitud de esta victoria, que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Versículo 6 leemos: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿quién nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre? Jesucristo, a través de el acto supremo del amor. Ahora notemos algo aquí, amados, y recordemos lo que vimos en el estudio anterior, ¿ya? Recordando que Juan usaba la misma profecía también, los pasajes en los libros del Antiguo Testamento, y la mayoría de ellos eran bien conocidos. ¿Y por quién eran conocidos? En ese tiempo, todos los judíos se reunían en el Sabbat. ¿Para qué cosa? Para aprender, para recordar y para leer de las Escrituras. Y esto ocupa Juan para revelarnos a nosotros esta gran manifestación de Cristo en nuestras vidas. Ahora, cuando aquí menciona que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, esta exaltación es tomada, ¿saben de dónde? Del libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 6. Les voy a pedir que me acompañen. Libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 6. En donde dice aquí, amados, libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 6. En donde dice aquí que Dios estaba sacando a su pueblo de Egipto y los trajo cerca del monte Sinaí, y que quería hacer que todos ellos pudieran sentir este cambio sobrenatural en las vidas. Y este es el cambio que podemos experimentar hoy y que podemos convertirnos en real sacerdocio, que podemos ser reyes, que significa gobernar. Una de las cosas que descubrimos en este libro, amados, es que tenemos un llamado a gobernar con Él, en el reino. Y ese llamado, ese gobierno será determinado en esta tierra. Ese nivel de dominio será determinado por nuestra vida hoy, según lo que hagamos con este cuerpo terrenal. Oh, gloria a Dios. Entonces no es por obras que nosotros seamos salvos. Ya somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién nos dice aquí el siervo Juan, nuestro hermano, de que gobernaremos juntamente con Él, pero el nivel de dominio que nos dice la Escritura que habrá en el cielo, la posición que adquiriremos, será por los méritos, por los actos, por el padecimiento, las tribulaciones, por todo lo que hayamos hecho y pasado en esta tierra? Ahora,
¿Nos estamos sometiendo, amados, a las cosas de Dios? ¿Estamos caminando en obediencia? Entendamos algo cuando alguien nos dice, estás caminando en obediencia, nos dice que si estamos caminando en la fe, porque la obediencia y la fe van de la mano, ¿cierto? Ahora, vamos a seguir en el libro de Apocalipsis. Vamos a seguir aquí porque parece que está pasando rápidamente la hora. Vamos a seguir en el versículo 7, en donde dice, perdón, en la mitad del versículo 6, en donde dice, todo el honor, toda gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En esta sección termina de esta manera, ¿por qué? Para decirnos que todo lo que Dios está haciendo está arraigado en su poder. O sea que Él tiene completa soberanía, completo control de lo que está haciendo. Lo que Dios quiere hacer en esto es convertirnos en recipientes de su poder para que nosotros podamos gobernar en su nombre, para que podamos llevar a cabo sus propósitos y sus planes, para que podamos ver lo bueno que es Él. Ahora, una de las cosas que Dios hace es que Dios le cedió todo lo suyo a su Hijo. ¿Y a qué me refiero con esto? A que todo el gobierno y la autoridad y el honor se las dio a su Hijo. Oh, amado, gloria a Dios por esto. Y al momento de dárselas a su Hijo, en la Escritura dice que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Y qué es lo que heredaremos? Heredaremos el reino y gobernaremos juntamente con Cristo. Como Él ha vencido y se ha sentado en el trono de su Padre, así también nosotros nos sentaremos juntamente con Él. Gloria a Dios. Ahora, ese es el gozo del Padre, otorgarle todo lo que posee a su Hijo. Y eso es exactamente lo que veremos ahora, amados. Uno de los aspectos más interesantes, encuentro yo, de esta profecía es cómo Juan toma porciones de la Escritura, amado. Esto me encanta. Las corta y las combina con otras porciones de la Escritura para que nosotros podamos tener la revelación que Dios quiere que recibamos. Y aquí tenemos un gran ejemplo de esto, donde dice, he aquí, mirad, siempre está relacionado con lo que está por venir. Y aquí estamos viendo el versículo 7, en donde dice, he aquí. También puede referirse o mirad, en que algo ha de venir inmediatamente después. Y qué importante o valioso es esto, porque debemos depender de entender la verdad sobre eso para que podamos ubicarnos en el entendimiento correcto y podamos actuar en fe. ¿Y qué aprendemos aquí? Aquí aprendemos algo, mi hermano, tremendo. Cuando vemos aquí que dice que viene con las nubes, y esto es, ponga mucha atención aquí, que viene con las nubes y todo ojo le verá, aquí hace referencia también a el libro de Isaías, capítulo 40 y, perdón, al libro de Daniel. El libro de Daniel, capítulo 5, versículo 6, me parece, si no estoy equivocado, en donde hace referencia a esto. He aquí viene con las nubes. Y esto es lo tremendo, amados, de que podamos nosotros, a través de la interpretación bíblica, poder comprender de una forma más concreta y más profunda lo que Dios quiere hablarnos. Cuando escuchamos esto que viene a sus mentes, amados,
he aquí Él viene entre las nubes, y le hago esta pregunta: ¿qué ustedes piensan cuando oyen esto? He aquí Él viene con las nubes. Ahora, cuando el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, venga desde el cielo, y esto lo tomamos como respuesta a esta pregunta, y eso es lo correcto. Pero cuando Él venga a restablecer su reino, cuando venga antes, estamos hablando con un propósito de rapto. Después veremos eso, en el capítulo 7 ya empezamos a ver lo que es el rapto con más intención. Cuando estas cosas ocurran, sabemos que Jesús está a la diestra del Padre. Entonces, cuando Él venga, vendrá desde los cielos, pero ese no es el propósito de esta cita. He aquí, viene con las nubes. Lo que esto nos dice es que es una cita del libro de Daniel, capítulo 7. Y esto es tarea para todos, amados, de que puedan leer Daniel capítulo 7. Importante el versículo 13 y 14. Y en su contexto original, ¿qué es lo que ocurre? En el contexto original aquí en Daniel. Yo estuve buscando esto y había un grupo de rabinos que se conoce como la Cámara, y ellos escriben y sacan una conclusión de cada libro, de cada párrafo, de cada palabra citada en el Antiguo Testamento. Y ellos escribieron sobre este verso y ellos dicen que se refiere al entendimiento de la identidad del Mesías Jesús. Lo que este versículo nos dice en Daniel capítulo 7 es que un día Jesucristo, el Mesías, vino y entró en las nubes del cielo. ¿Y a dónde fue? En el contexto original, no estaba hablando de Él viniendo a la tierra, sino que estaba hablando de Él estableciendo su reino. En el contexto original, habla yendo delante de Él, del anciano de días. Y cuando hace referencia a esto, al anciano de días, ¿a quién hace referencia? Al Padre. Entonces Él estaba yendo hacia el Padre. ¿Y para qué? Para heredar. ¿Qué cosa? El reino, el poder y la gloria. Oh, qué tremendo es esto, amados. Entonces, cuando Cristo se presenta delante de su Padre Celestial, le hereda algo. Y esto es lo que le hereda, amados. Todo el imperio, todo el honor y todo poder, incluso hasta lo más extremo que exista. Y no pasemos por alto, amados, esto, que en todas las familias de la tierra, pueblos y naciones y lenguas le adorarán. Ahora este verso tiene importancia, pues lo busqué en hebreo y la palabra para adoración es avot. Puede significar, tiene varios significados, pero aquí entendamos que avot puede significar, y aquí dice, servir como empleado. Y si no somos cuidadosos, podemos decir que nosotros servimos a un empleador o como sirvientes de un señor. Ahora, nosotros servimos a un señor. Nosotros tenemos alguien que nos ha llamado a trabajar a su mies, pero eso no es lo que quiere hablarnos este pasaje. Porque cuando Daniel recibió la inspiración para escribir este libro, para que se escribiera, él lo recibió en arameo. Y en arameo hay otra interpretación para esto. ¿Y cuál es el propósito de que Daniel recibiera esto para escribirlo en arameo? La palabra Baila Hamed en el libro siempre es utilizado cuando se menciona en el Antiguo Testamento en un contexto de adoración, no de siervos, no de servidumbre, sino de adoración. Y eso lo veremos más claro en los últimos capítulos del Apocalipsis, cuando ya el reino esté establecido aquí en la tierra. Ahora, se centra en el trono celestial de su Padre, porque Él será Rey de Reyes
y Señor de señores. Y como mencionamos antes, todo pueblo, nación y lengua se rendirá ante él y le confesará. Gloria a Dios, porque su palabra permanece fiel para siempre, amados. Entonces, cuando dice en el verso 7, volvemos a Apocalipsis, una de las cosas que nos dice es su identidad, que todo ojo le verá. Y esta también es una cita del Antiguo Testamento. Y aquí también nos vamos a dirigir al libro de Isaías, capítulo 52. Vamos a buscarlo, amados, a Isaías, capítulo 52. Gloria a Dios. En donde el contexto, amados, aquí en Isaías, y esto también queda de tarea para la casa, para que lo puedan leer y añadir más riqueza a la escritura del libro del Apocalipsis, está revelando aquí podríamos decir, un tipo de carácter de nuestro Señor, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Juan escogió estas palabras para revelarla a nosotros? En el versículo 8 de Isaías, vemos que hay atalayas que buscan mover el corazón de Dios, de que Dios cumple sus promesas, de que Dios proféticamente ha cumplido su palabra. Y mire, una forma de que su reino sea establecido en esta tierra es que los atalayas que estén aquí alcen sus voces, griten. Y este es el término, este es el grito de júbilo, un término de qué cosa? De adoración por la fidelidad de Dios, por la promesa de Dios que se cumplen. Y este es el verso que Juan usa para su revelación, porque todo ojo verá el regreso del Señor a Sión. Estamos en Isaías 52, versículo 8. Voz de tus atalayas alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán a Jehová volver a traer a Sión. Qué tremendo esto, amados. Cómo la escritura encaja perfectamente. Oh, gloria a Dios. Mire, una cosa tremenda de esto es que si nos vamos al contexto, si leemos los versículos antes, se trata de el Evangelio. ¿Y por qué? Ahí eso queda para tarea. En el lenguaje hebreo, y esto también lo busqué, aparece Levaser Absorá. No sé si lo pronuncié bien, espero que sí. Que es el Evangelio. Y el Evangelio está relacionado con el reino, con las buenas nuevas. Cómo nosotros podemos estar en ese reino a través de la cruz de Cristo. Pero aquí está hablando de la segunda venida y nos habla de que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, regresará a Sión. Está hablando de aquel que todo ojo le verá. También aquellos que dice aquí en una traducción, Taka Ruju. Y esto quiere decir que lo atravesaron. Y nosotros sabemos que la casa de Israel fue la que atravesó a nuestro Señor Jesucristo, pero Él volverá a Israel y todo ojo le verá y le reconocerá. Y esto es importante entender porque Juan toma estas diferentes porciones y está haciendo una cita idéntica del libro de Zacarías, cuando Israel está pasando por un tiempo de persecución y angustia, en donde clama a Dios para que vuelvan esos días en donde Él salía a la batalla con ellos, en donde claman a Dios para que Él vuelva su mirada a su pueblo, para que Él pueda estar cerca de sus pueblos y todo ojo pueda también verle, gloria a Dios. Ahora volvemos al libro del Apocalipsis, volvemos aquí y ya para estar finalizando vamos a meternos en el versículo, a la mitad del versículo 7, en donde vemos que dice,
y los que le traspasaron, haciendo referencia, como mencionamos, al pueblo de Israel, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Cuando dice todos los linajes de la tierra, está hablando de la descendencia que se ha esparcido por todo el mundo. Será una época, un día, un tiempo en donde con la tecnología que hay ahora se podrá ver y de una forma tan sublime, tan grande se verá nuestro Señor Jesucristo volver a esta tierra, pero no como un manso cordero, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual ha recibido la herencia de Dios, que Él le heredó todo su reino, todo su poder, toda su majestad, toda honra y gloria. Y por eso nos dice en el versículo 8, cuando se hace manifiesto nuestro Señor Jesucristo: yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí también cita aquí en el libro de Isaías, el capítulo 44, el alfa y la omega en el alfabeto griego era la primera letra y la última letra, el principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, y el Todopoderoso. Y esta palabra encierra toda la herencia que el Dios Padre, nuestro Señor, recibe. ¿Por qué? Porque así Dios le mandó y obedeció, así Él recibió como galardón la herencia del poder y la gloria y la majestad y sentarse en el trono de Dios. Por ende nos dice también de que si obedecemos, de que si somos leales, de que si somos fieles a Dios y a Cristo, el Verbo, a su palabra, nosotros también heredaremos juntamente con Él el reino. Y reinaremos en ese reino con justicia, con vara de hierro, dice, más adelante lo veremos, y entraremos más en esto que es tan importante y tan hermoso para nosotros, que es el reino manifestado en esta tierra. Pero eso es lo que nos quiere hablar en esta hora. Amados, esperando que haya sido provechoso, de que hayan podido entender un poco de que no solamente la palabra de Dios está en un único libro y que tiene un fin solamente, sino que hay mucha más revelación, hay un trasfondo mucho más grande, mucho más profundo si escudriñamos las escrituras. Y eso es lo que Juan también de cierta manera nos enseña, de acordarnos de los profetas, acordarnos de aquellos que nos dieron la revelación, porque el Espíritu Santo también estuvo en ese tiempo. Por eso que nos recalca, y más de 2 veces, desde el versículo 1 hasta ahora, ya ha salido 3 veces lo que nos recalca de que Él es el alfa, omega, principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Amados, que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Amén.